Como parte de la primera semana de trabajo, hablaremos de la morfología del suelo. Mencionaremos como contenido, primeramente, la formación o los horizontes del suelo, los nombres y las características principales de estos y bases importantes para la clasificación de los suelos. La formación de los horizontes es un proceso en el tiempo que inicia con la fragmentación del material de origen. En la medida de que el sistema se va componiendo de partículas cada vez más finas a través del tiempo, se van estableciendo regiones muy particulares dentro del perfil del suelo. Así, tenemos en la parte superficial material orgánico acumulado, una zona de lavado, una zona de acumulación de material fino y un horizonte que se parece mucho a la roca subyacente en varios casos del perfil del suelo. No siempre el suelo se origina a partir del material parental, algunas veces tenemos suelos transportados. Sin embargo, a través del tiempo sí se logra una identificación que nos permite identificar regiones particulares del suelo a las que se les denomina con un nombre particular. En el caso de los suelos forestales, tenemos que destacar nuevamente la aparición de un horizonte orgánico superficial, el cual resulta por la aportación constante de material orgánico superficial. Muchas veces se forma una región de lavado, especialmente en climas con temperatura alta y humedad, que le da un tono pálido al suelo bajo el horizonte A. Los nombres de los horizontes se identifican con letras mayúsculas y el orden general es A para la acumulación de material orgánico, E para la región de lavado, C para la región de material de origen y R para la roca. Me falta aquí en este caso indicar la posición del horizonte B que estaría en este apartado. Cada uno de los horizontes principales se puede subdividir en regiones de acuerdo a las características que estos muestren. Además, cada uno de estos horizontes principales tiene ciertos atributos que podríamos decir que son como adjetivos o distinciones particulares que se les va a identificar con letras minúsculas. Así, por ejemplo, tenemos varias letras del abecedario que nos permiten identificar. Las primeras 3 vocales están asociadas principalmente al horizonte orgánico. En esta figura, por ejemplo, tenemos 3 perfiles a lo largo de la pendiente. En el primer caso tenemos una región importante del suelo superficial que distingue 2 regiones del horizonte A. Más abajo tenemos un horizonte B caracterizado por una letra T minúscula que significa acumulación de arcilla y después el material de origen. En la parte baja del terreno solamente tenemos un horizonte importante con gran contenido en material orgánico e inmediatamente abajo un horizonte C que subyace. ¿Cómo podemos utilizar estos elementos para poder hacer una clasificación de suelos? En realidad, para hacer una clasificación de suelo tendríamos que considerar el aspecto de la morfología del propio perfil, pero también los procesos que quedan grabados en el propio perfil del suelo. Por ejemplo, en este suelo que tenemos en la parte izquierda, destaca por constantes inundaciones del perfil del suelo que le dan una característica particular conocida como clay. Este otro suelo, generalmente desarrollado en ámbitos tropicales, genera una región que se conoce como un horizonte óxico caracterizado por una baja capacidad de intercambio de cationes. Para hacer un reconocimiento general de cómo se fundamenta la clasificación americana de suelo, podemos decir que los componentes en los que se basa son en una capa superficial, reconocida como epipedón, o una capa subsuperficial, reconocida como el horizonte de diagnóstico. Adicionalmente se toma en cuenta
la capacidad de almacenamiento del agua del perfil del suelo, lo que se conoce como una sección de control. En combinación, la morfología y los procesos que se reflejan en el suelo nos ayudan a caracterizar qué tipo de suelo tenemos. Por ejemplo, aquí, en términos de morfología, tenemos un horizonte A, un horizonte de acumulación, dividido en dos regiones, y después el material, muy parecido al origen, reconocido como horizonte C. Sin embargo, si obtenemos un perfil de los procesos que se han reflejado en este perfil, uno de ellos es una gran acumulación de materia orgánica en los primeros horizontes, y el segundo es una acumulación importante de arcillas en la región del horizonte B. Y de igual manera tenemos acumulación de compuestos de fierro en la región B. Estas dos características, la morfología y los procesos grabados, nos permiten hacer una clasificación de los suelos. Este es el fundamento en general que se emplea para hacer una sistematización de los suelos. Los suelos superficiales a veces se caracterizan de acuerdo a parámetros evidentes, por ejemplo, una gran acumulación de material orgánico y un buen desarrollo de estructura, nos llevan a reconocer un horizonte superficial de tipo mólico, un horizonte parecido al mólico pero con menor grado de fertilidad se reconoce como úmbrico, y así hay otros horizontes. Sin embargo, los más importantes para el caso de los suelos forestales, tendríamos un horizonte melánico, el cual se caracteriza por una combinación intensa de materia orgánica y suelo mineral. El horizonte melánico es característico en algunos suelos volcánicos. El horizonte ístico, que está relacionado con el material orgánico superficial. Los órdenes de suelo importantes tenemos en general los cistosoles asociados con un gran contenido de materia orgánica, los andisoles por sus propiedades volcánicas, el espodosol por una zona de lavado, el octisol por una zona intensa de lavado, es un horizonte óxico, el vertisol con sus propiedades mineralógicas particulares de arcillas expandibles, el aridisol en suelos en ámbitos áridos, el ultisol, aunque tiene un horizonte de acumulación de arcillas, tiene un grado de fertilidad bajo comparado con el alfisol. El alfisol y el altisol comparten muchas características, excepto por el grado de fertilidad. Los alfisoles son más fértiles que los ultisoles. Los inceptisoles son suelos de reciente formación, viene del nombre inceptum, del término inceptum, del latín. El lentisol es un suelo que tiene un grado de desarrollo también muy bajo. Los gelisoles están asociados a lugares muy fríos y los molisoles son suelos que acumulan gran parte de material orgánico en el suelo superficial, y varios de ellos están relacionados con pastizales. Las categorías de la clasificación americana del suelo van desde orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Para fines de este curso, nos bastaría con identificar las principales características a nivel de orden y, en algunos casos relevantes, a nivel de suborden. A nivel de suborden, una de las características más importantes que destacan es en qué clima se desarrollan estos suelos. Por ejemplo, algunos suelos se desarrollan en un sistema arídico, donde la sección de control o la parte más fina del perfil del suelo, hablando de material mineral, permanece seca durante más de 90 días. En sistema hústico tenemos cuando la sección de control está húmeda por más de 90 días. Este es el caso de la mayoría de las zonas de temporal. Se aprovechan los 90 días de humedad del suelo para la producción de cultivos. El sistema o el régimen hérico casi no existe en México, solamente en la parte norte de Baja California, y se caracteriza por permanecer seco más de 45 días en el verano
En realidad las lluvias se presentan en los meses de invierno. El régimen húdico, que sería característico de las zonas tropicales, en este caso la sección de control permanece húmeda casi todo el año. De acuerdo a estas condiciones, se determina la característica, más bien la clasificación más probable de suelo. Hay otros atributos, sin embargo, solo estamos mostrando alguna forma de cómo funciona esta clasificación. Aquí tenemos varios perfiles caracterizados por un lado por su morfología y por otro lado, esta es la morfología del perfil y por otro lado tenemos una radiografía de todos los procesos. Este es un multisol caracterizado por una acumulación de arcilla, pero un porcentaje de saturación de bases relativamente bajos. Si comparamos el multisol con el alfisol, encontraríamos que el alfisol tiene un porcentaje de saturación de bases más alto. Este es un oxisol caracterizado por los horizontes óxicos, el espodosol principalmente por una zona de lavado que también tiene sus características con respecto a los procesos que en ellos se reflejan. Otro ejemplo es el entisol, que es uno de los suelos asociados a ambientes áridos, ya que presenta un horizonte poco profundo y inmediatamente abajo de esto encontramos el material de origen. Así podemos mencionar algunas características relevantes de los otros grupos. Es difícil establecer equivalentes entre grupos, órdenes o unidades entre las diferentes clasificaciones. Sin embargo, cuando la forma de clasificar los suelos es similar, podemos encontrar algunas equivalencias. Por ejemplo, aquí observamos 3 equivalencias de tipos de suelo para la clasificación americana, la de Canadá y la de la FAO. En este primer caso vemos que ENS termina para entisoles, suelos poco desarrollados, que sería un regosol en el caso de Canadá y un arenosol en la clasificación FAO. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí un spodosol y en el caso de la clasificación americana, que también es de tipo podzólico en el caso de la clasificación americana, y también para la clasificación FAO. Otro ejemplo más que pudiéramos citar es, por ejemplo, en la clasificación americana tendríamos un oxisol. No hay un equivalente en la clasificación de Canadá, dado que no se desarrolla este tipo de suelos por el clima que hay en ese país. Sin embargo, en la clasificación FAO tenemos un ferrazol. Así pudiéramos hacer algunas equivalencias, pero no siempre va a ser posible establecerla entre diferentes condiciones. Por el momento vamos a dejar el apartado B de esta primera semana. Es importante revisar los artículos y reforzar este conocimiento con los videos y los artículos asignados como tarea. Gracias.